Pues uno de los antecedentes empieza desde la crisis de la Unión Soviética, en la cual su economía estaba cada vez más agobiada financieramente en la venta de grandes cantidades de petróleo y otros recursos de combustible y energía y materias primas en el mercado mundial. No ayudó en nada, a lo contrario, solamente agravó la situación. Las ganancias en moneda corriente hechas de ese modo fueron usadas primordialmente para atacar los problemas del momento en lugar de utilizarse para modernizar la economía o ponerse al día tecnológicamente. Los promedios declinantes de crecimiento y el estancamiento económico estaban considerados afectar a otros aspectos de la vida de la sociedad soviética. Y se convirtió en algo típico de nuestros especialistas en economía el pensar no en cómo elevar el activo nacional, sino en cómo colocar más material, mano de obra y horas de trabajo en una partida para venderla a precios altos. Por lo tanto, a pesar de esa producción bruta, había escasez de productos. Pues la tasa de crecimiento caía desde 1970. El Producto Interno Bruto producía, industrializaba, agrícola e invertía capital, productividad de trabajo e ingreso real por cápita. En el 60 hubo exportación de maquinaria, transporte y metales. En el 85 exportaba energía, petróleo y gas. 60% de importaciones, que fue maquinaria, metal y consumo industrial. La URSS convertía en colonia productora de energía de las economías industriales más avanzadas y sus satélites de Occidente. La capacidad para mejorar las vidas de la gente común mediante una mayor justicia social no dependía de su capacidad para generar riqueza, mayor crecimiento de la tasa de mortalidad y bajo promedio de la esperanza de vida. Terminó de la jerga administrativa del Partido Comunista de la Unión Soviética, se refería a la combinación de la incompetencia y la corrupción. La URSS funcionaba mediante un sistema de patronazo, nepotismo y pago. El socialismo real se enfrentaba a sus propios problemas como sistema, sino también a la economía mundial cambiante y conflictiva que estaba más integrado. La crisis prolifera, millones ingresaban posponiendo las reformas económicas y pagar sus importaciones. La crisis petrolífera, millones integraban posponiendo las reformas económicas y pagar sus importaciones. La bonanza entre 1970 a 80, durante el régimen, Brezhnev realizó una política intercambiando más competencia con Estados Unidos. Y en la crisis del 80, países socialistas malgastaron los ingresos petroleros a causa de la escasez de alimentos y productos. Hasta en el año 1985, un reformista apasionado de nombre Mikhail Gorbachev llegó al poder como secretario general del Partido Comunista Soviético. No fue por accidente. De hecho, la era de los cambios hubiera comenzado 1 o 2 años antes de no haber sido por la muerte del gravemente enfermo Yuri Andropov, que gobernó de 1914 a 1984, antiguo secretario general y jefe del aparato de seguridad que ya en 1983 realizó la ruptura decisiva con la era de Brezhnev. Resultaba evidente para los demás gobiernos comunistas dentro y fuera de la órbita soviética que se iba a realizar grandes cambios, aunque no estaba claro ni siquiera para el nuevo secretario general que iban a traer. La era del estancamiento, Zastoy, que Gorbachev denunció, había sido de hecho una era de aguda fermentación política y cultural entre la élite soviética. Esta incluía no solo al relativamente pequeño grupo de capistostes, autocooptados a la cúpula del Partido Comunista, el único lugar donde se tomaba o podía tomarse las decisiones políticas reales, sino también al grupo más numeroso de las clases medias cultas y capacitadas técnicamente, así como los gestores económicos que hacían funcionar el país, profesorado universitario de la inteligencia técnica y expertos y ejecutivos de varios tipos. El propio Gorbachev representaba esta nueva generación de cuadros
había estudiado derecho, mientras que la manera clásica del ascender de la vieja élite estalinista había sido y seguía siendo en ocasiones de manera sorprendente. La vía del trabajo desde la fábrica a través de estudios de inteligencia o agronomía hacia el aparato. La importancia de este fenómeno no puede medirse por el tamaño de grupo de disidentes públicos que aparecían ahora. Gorbachov inició su campaña de transformación del socialismo soviético con los dos dilemas del perestroika o reestructuración, tanto económica como política, y glasnost o libertad de información. Pronto se hizo patente que iba a producirse un conflicto insoluble entre ellas. En efecto, lo único que hacía funcionar al sistema soviético y que concebiblemente podía transformarlo era la estructura de mando del partido-estado heredada de la etapa estalinista, una situación familiar en la historia de Rusia, incluso en los días de los zares. La reforma venía desde arriba, pero la estructura del partido-estado era al mismo tiempo el mayor obstáculo para transformar el sistema que lo había creado, al que se había ajustado en él, que tenía muchos intereses creados, y para el que le era difícil encontrar una alternativa. Desde luego, este no era el único obstáculo. Los reformistas, y no solo en Rusia, se han sentido siempre tentados de culpar a la burocracia por el hecho de que su país y su pueblo no respondan a sus iniciativas. Pero parece fuera de toda duda de que grandes sectores del aparato del partido-estado acogieron cualquier intento de reforma profunda con una inercia que ocultaba su hostilidad. La glasnost se proponía movilizar apoyos dentro y fuera del aparato contra estas resistencias, pero su consecuencia lógica fue desgastar la única fuerza que era capaz de actuar. Como se ha sugerido antes, la estructura del sistema soviético y su modus operandi eran esencialmente militares. Es más bien sabido que democratizar a los ejércitos no mejora su eficacia. Por otra parte, si no se quiere un sistema militar, hay que tener pensada una alternativa civil antes de destruirlo, porque en caso contrario la reforma no produce una reconstrucción sino un colapso. La Unión Soviética bajo Gorbachov cayó en la cima cada vez que amplía que se abría entre la glasnost y la perestroika. Lo que empeoró la situación fue que en la mente de los reformistas, la glasnost era un programa mucho más específico que la perestroika. Significaba la introducción o reintroducción de un Estado democrático constitucional basado en el imperio de la ley, en el disfrute de las libertades civiles, tal como suele entender. Esto implicaba la separación entre partido y Estado, y contra todo lo que había sucedido desde la llegada al poder de Stalin, el desplazamiento del centro efectivo de gobierno del partido al Estado. Esto a su vez implicaba el fin del sistema del partido único y de su papel dirigente. También obviamente el resurgimiento de los soviets en todos los niveles, en forma de asambleas representativas genuinamente elegidas, culminando en un soviet supremo que iba a ser una asamblea legislativa verdaderamente soberana, que otorgarse al poder a un ejecutivo fuerte, pero fuese también capaz de controlarlo. Prueba de ello fueron las revueltas del 89 que acabaron con la caída de los regímenes comunistas de países como Polonia, Hungría, Rumania o la República Democrática Alemana, ante las cuales Moscú decidió no intervenir, sosteniendo que cada país debía buscar su propio camino. Del mismo modo, la transición desde una economía planificada a una en la que existía competencia generó altos niveles de desempleo e inflación que agobiaron a los ciudadanos de toda Unión Soviética. Estos regímenes se mantuvieron en el poder mediante la coerción del Estado respaldada por la amenaza de invasión soviética, o en el mejor de los casos, como en Hungría, dado a los ciudadanos unas condiciones materiales y una libertad relativa superiores a las de la media de la Europa del Este. Así que los soviéticos ya no estaban preparados para intervenir en los países satélites. El objetivo de los puchistas, su motivación y mentalidad se basaban en el intento de parar, congelar, hacer replegarse al proceso, más que en un proyecto alternativo o una ansia de revancha ideológica, y de modo particular sus omisiones. Por esto, el fracaso de la intentona y el que no se necesitó un gran baño de sangre para derrotarla.
constituye una victoria indiscutible del proceso del cambio progresista de la causa del progreso. Por esta vez, el golpe final a las estructuras inviables lo dieron no por las masas populares ansiosas de justicia social y paz, sino las fuerzas liberales anticheradas en los aparatos republicanos y representantes de la tendencia hacia la restauración de la normalidad capitalista. 3 días posteriores a la intentona, el 22, 23, casi 24 de agosto, marcaron un deslinde decisivo. El bloque de los liberales y de la alta estadocracia de la República Rusa, en la incertidumbre del triunfo y la revancha, se apoderó del poder central, eliminando brusca de los poderes presidenciales, toma del gobierno, de los ministros principales y de las propiedades del centro. En otras palabras, casi todas las palancas y funciones de este poder fueron eliminados o pasaron a las manos de la élite republicana rusa. Así que cuando los inconsistentes instituciones de la Unión Soviética se alinearon con los conspiradores, la no menos inconsistentes de la República de Rusia, gobernada por Boris Yeltsin, recién elegido presidente por una mayoría sustancial de electores, no lo hicieron. Los conspiradores no tenían nada que hacer salvo que aceptar su derrota. Una vez que Yeltsin, rodeado por unos miles de seguidores que habían ido a defender su cuartel general, desafió los desconcertados tanques desplegados ante él. Para el beneficio de las pantallas de televisión de todo el mundo, valientemente, pero con una plena garantía con su seguridad, Yeltsin, cuyo talento político y cuya capacidad de decisión contrataban por el estilo de Gorbachev, aprovechó su oportunidad para disolver y expropiar el Partido Comunista y tomar para la República Rusa los activos que quedaban de la Unión Soviética, a la que puso término formal en pocos meses después. El mismo Gorbachev fue empujado al olvido. El mundo que había estado dispuesto a aceptar el golpe, aceptaba ahora el mucho más eficaz contragolpe de Yeltsin y trató a Rusia como la sucesora natural de la fenecida URSS, o sea, fallecida URSS, en las Naciones Unidas y en todos los demás foros. El intento por salvar la vieja estructura de la Unión Soviética la habían destruido de forma más súbita e irreparable de que nadie los hubiera esperado. De todas maneras, no había resuelto ninguno de los problemas de la economía del Estado ni de la sociedad. En un aspecto los había agravado, ya que ahora otras repúblicas temían a su hermana mayor Rusia como nunca habían temido a una Unión Soviética no nacional, y sobre todo por el hecho de que el nacionalismo ruso era la mejor carta que Yeltsin podía jugar para conciliarse las fuerzas armadas, cuyo núcleo central siempre había estado compuesto por personas de origen gran ruso. Como la mayoría de las personas republicanas ya contaban con grandes minorías de personas de etnia rusa, la insinuación de Yeltsin de que las fronteras entre las repúblicas deberían renegociarse aceleró la carrera hacia la separación total. Ucrania declaró inmediatamente su independencia. Por vez primera, poblaciones habituadas a la opresión imparcial de todos, incluyendo a los gran rusos, por parte de la autoridad central, tenía razones para temer la opresión de Moscú en favor de los intereses de una nación. De hecho, esto puso fin a la esperanza de mantener ni siquiera una apariencia de unión puesta a la espectral comunidad de estados independientes que sucedió a la Unión Soviética, en la cual lo más importante, y para concluir, en la fecha del 25 de diciembre de 1991 fue que se le dio el fin de la Unión Soviética, en la cual se independizaron 15 países que fueron las siguientes, que son Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Lituania, Letonia y por último Estonia.